Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía Momblona y voy a hacer una ponencia sobre la teleconsulta enfermera de práctica avanzada en endocrino, el niño con debut diabético y tecnologías terapéuticas disponibles. La estructura que voy a seguir en mi ponencia por cuestiones de tiempo es la siguiente. Os voy a contar un poco qué es la teleconsulta, qué es esto de la enfermería de práctica avanzada, qué esperamos del debut diabético en niños y adolescentes y finalmente qué herramientas digitales disponibles tenemos con los retos a los que nos enfrentamos. Y finalmente os comunicaré mi contacto por si tenéis alguna duda que podamos resolverla y compartir lo que queráis. Bien, pues en la actualidad la interconsulta enfermera es un hecho y cada vez está más avanzada. Gracias al diseño de un modelo normalizado y de una herramienta de trabajo fiable como es la informática y por su alta resolución en los mensajes que enviamos a través de correo electrónico u otras herramientas, la teleconsulta se está implantando progresivamente. Entonces, la teleconsulta se trata de una interpretación de datos de nuestros pacientes que puede ser en forma de texto, de fotos, dependiendo de en qué seamos de práctica avanzada y de los requerimientos que suponga la patología en concreto. Por ejemplo, si es una úlcera, pues van a ser más de fotos y si es, por ejemplo, en este caso, seguimiento de debuts diabéticos, pues generalmente serán más datos cuantitativos, ¿no? De cómo lleva la glicemia, aunque por supuesto también tenemos en cuenta lo cualitativo en forma de texto, que emitimos a través de correo electrónico u otras plataformas que os contaré al final y lo visualizamos a través de la pantalla del ordenador como profesionales de enfermería. En este caso hablamos de dos tipos de teleconsulta. Tenemos la síncrona, que es en tiempo real, y la asíncrona, que es en diferido. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la síncrona va a ser a través de videollamadas o de llamadas telefónicas y es muy útil para establecer una comunicación como la que pudiésemos tener en la consulta en directo, pero nos ahorramos los tiempos de espera, los tiempos de desplazamiento con el cargo económico que conlleva eso, el asentismo laboral por parte de los papás que tienen que acompañar a los niños al hospital y el asentismo escolar por parte de los niños, ya que nos comunicaremos en un horario en el que puedan ambas o principalmente con los padres, madres o tutores de los niños. Rompemos también mucho las barreras de la accesibilidad porque ya no hace falta que vayamos al hospital más cercano, sino que iremos a donde consideremos que hay un profesional mejor entrenado o nos hayan informado o lo que sea, ¿no? Y el único inconveniente de esta modalidad de atención es que ambas partes van a necesitar disponer de un teléfono móvil con una webcam, con línea telefónica o wifi y los conocimientos necesarios para poder hacer uso de esta herramienta, que ya os comento, obviamente se establece un primer contacto cuando el niño ingresa por ese debut diabético y se le explica cómo se van a utilizar todas estas herramientas y se hace un adiestramiento progresivo para que podamos utilizarlas. Y a día de hoy la mayoría de la gente tiene un móvil en el bolsillo, ordenador quizá no todo el mundo, pero un móvil en el bolsillo para poder hacer llamadas telefónicas y hacer un registro de datos incluso en un papel y comunicarlos por teléfono. La mayoría de las personas pueden y esta herramienta pues les ahorra mucho sufrimiento y malestar a las familias porque bueno, pueden acceder más fácilmente a la consulta de enfermería que es necesaria para el cuidado de su hijo o hija. Y luego tenemos la consulta asíncrona, que no es directa, como os decía, va a ser en diferido y el emisor puede enviar los datos, o sea, la familia, la mamá, el papá, la enfermera del cole, manda los datos y el receptor los abre, pero no en tiempo real. Por ejemplo, eso, los recibimos a través del correo electrónico y vamos contestándolos conforme llegamos a ese correo, ¿no? En este caso hablamos de dos tipos de teleconsulta. La básica, que sería más la que pudiese dar una enfermera generalista en cuanto al abordaje de cosas más generales de la enfermedad o de petición de material o así. Y luego la teleconsulta avanzada, que sería la que llevaría a cabo la enfermera especializada en debuts diabéticos del hospital pediátrico y
y que se encargaría más de temas clínicos, aunque también de la parte más general. ¿Qué es esto de la enfermera de práctica avanzada? Bueno, pues ahora mismo está en auge y poco a poco vamos estando más presentes y nos van reconociendo más las especialidades de enfermería, y esto de práctica avanzada supone que la profesional puede ofrecer un nivel, valga la redundancia, avanzado de la práctica, de los cuidados que ofrece a sus pacientes, maximizando la utilización de las competencias especializadas y de los conocimientos que tiene para poder dar la mejor atención en salud de un tema en concreto. En este caso, la enfermera está especializada en el abordaje de los debuts diabéticos tipo 1 de niños y adolescentes y se encarga de recibir al niño o a la niña y a su familia, explicarles en qué consiste la enfermedad, cómo se va a hacer el seguimiento, qué cuidados necesitan, adiestrarles los autocuidados, pues en las glicemias, en el tema de la dieta por raciones, en qué pasa si hace más ejercicio, si hace menos ejercicio, cuáles son las complicaciones, cómo podemos prevenirlas. Les ofrece las herramientas más adecuadas y ajustadas a sus necesidades de manera individualizada, porque no todos los niños van a tener las mismas necesidades ni van a tener el mismo acceso o la misma facilidad para utilizar un sensor que a lo mejor otras herramientas. Y bueno, se encarga de gestionar en colaboración con las enfermeras escolares en caso de que las haya y con las enfermeras de atención primaria la disponibilidad de materiales y cómo se va a hacer el seguimiento clínico. Bueno, el debut diabético en niños y adolescentes tiene unas cifras bastante importantes. Hay actualmente 29.000 niños con debut diabético, o sea, con diabetes mellitus tipo 1, perdón, en España, y las cifras crecen cada año. Tiene una sintomatología muy característica que, por cuestiones de tiempo y porque entiendo que todos somos sanitarios, no me voy a extender mucho, pero que también está bien como hacer una breve un breve recordatorio, sobre todo en los entornos escolares y en lugares donde puede darse, para que lo sepamos detectar precozmente y evitemos situaciones complicadas como puede ser llegar a un coma. Las causas pues son múltiples. Os he puesto aquí un diagrama que explica un poco la parte más fisiológica, pero básicamente es que la insulina no actúa como tiene que actuar, ya no nos metemos en tipos de células pancreáticas ni nada de esto, y lo que hace es que la glucemia está con unas cifras mucho más elevadas de lo que debería estar en sus niveles basales y adecuados. Hay diferentes factores de riesgo, genéticos, ambientales, sociales y socioeconómicos, etcétera, que también es importante pues detectar aquellas áreas o aquellas zonas en las que más se pueden dar este tipo de situaciones, sobre todo por la prevención y por el abordaje precoz. Y lo más importante son las complicaciones asociadas a esta enfermedad, a la diabetes mellitus tipo 1, que pueden ser tanto crónicas como agudas, y que la clave en evitar este tipo de complicaciones que ponen en jaque la salud de nuestros pacientes, preocupan mucho a las familias, suponen una pérdida de un gasto económico bastante importante, tanto en ingresos hospitalarios como en asentismo laboral, como, en fin, en diferentes áreas de la vida de las personas que son importantes. Así que la clave es prevenirlo, y como lo prevenimos, pues educando, siguiendo y sobre todo detectando precozmente, ¿vale? Previniendo, fomentando el autocuidado y el entendimiento de la enfermedad tanto por parte del niño o la niña como de su familia, que son sus cuidadores principales. Para esto nos van a venir muy bien las diferentes herramientas digitales que tenemos, que por un lado, como os decía, tenemos la herramienta de la teleconsulta, que es muy enriquecedora y que a partir de la pandemia se ha instalado ha sido bien recibida por parte de la población, y que a medida que vamos avanzando pues podemos ir utilizándola, obviamente no perdiendo la consulta cara a cara, simplemente como herramienta complementaria, y para aquel que necesite venir presencialmente o que lo prefiera, por supuesto estaremos. Es más por ayudar al paciente en tiempos de espera, etcétera. Nosotros como profesionales vamos a dedicarle aproximadamente el mismo tiempo face to face que a través de la pantalla del ordenador.
También disponemos de diferentes aplicaciones de móvil para fomentar el autocuidado, como esta aplicación así común que permite la recogida de datos, el autorregistro, calcular las dosis de insulina, recomendaciones de autocuidado, poner recordatorios, etcétera. Y luego la salud digital va avanzando para mejorar la salud de los pacientes que padecen diabetes mellitus tipo 1 con otras herramientas como sensores, bombas de insulina, etcétera, cada vez más avanzados y digitalizados. ¿Qué retos tenemos? Pues la clave sería poder hacer interoperables los sistemas y los lenguajes en los que... ¡Uy, qué susto! En los que registramos la información y para poder trasladar los datos directamente desde las aplicaciones que utilicen los pacientes o herramientas digitales al modelo que van a utilizar los profesionales, fomentar la accesibilidad a estas herramientas digitales, barajando los precios y la financiación de estas, teniendo claros cuáles serían los criterios de inclusión para beneficiar al mayor número posible de pacientes, pero que realmente se vayan a beneficiar de ello. El tema de la protección de los datos, que estamos trabajando con datos de carácter personal y muy protegidos, y con la nueva normativa pues tenemos que tener mucho cuidado con esto. Fomentar la participación de los pacientes en la creación de estas herramientas, porque muchas veces nosotros como desarrolladores creamos la herramienta pero no conocemos cuáles son las necesidades reales que demandan los pacientes, y poder hacer útiles los registros y los autorregistros que utilizan, obviamente anonimizando los datos para crear nuevo conocimiento. Y con esto termino, espero que os haya resultado muy interesante. Muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Soy Lucía Momblona Robres, me podéis encontrar en LinkedIn si queréis comentar cualquier cosa o compartir conocimiento de este área. Y nada, ya os dejo mi correo y bueno, la innovación es progreso para todos y espero que os haya resultado muy interesante.